Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Rodolfo. Un gusto. Gracias. Vamos a conversar el tema cómo hablar con Dios. Es decir, vamos a comenzar del principio, desde la creación. ¿Cómo habló Dios con los primeros hombres? En el principio, cuando Dios estaba creando el mundo, donde estaba haciendo primero todas las cosas que nos iban a venir bien a nosotros, por último creó al hombre cuando vio que todo era bueno. Y expresamente en qué momento le creó a Eva. Sí habla de que Eva fue sacada de una costilla de él, pero no especifica bien en qué día, pero supongo que habrá sido también en el último día. Pero también nos enseñaron que nosotros no tenemos que contar el día de Dios como las 24 horas de nuestras. El día de Dios puede tener un montón de años, porque el kairos de Dios no es lo mismo que nuestro tiempo. ¿Qué es el Kairos? El tiempo de Dios. Perfecto. Así que vemos entonces que el Señor nunca estuvo solo, siempre estuvo Padre, Hijo, mejor dicho, Padre y Espíritu Santo. Él no tenía deseos de estar solo, él necesitaba la compañía. Por eso precisamente él conversaba con Adán y Eva y también con Caín. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que yo leí, no se dirige expresamente a Abel, pero sí habla con Caín, del mismo modo que habla con Adán y Eva cuando cometen ellos el pecado. Adán y Eva, estoy hablando de Adán y Eva. Así que esto, no sé, a mí me apasiona la lectura de la Biblia y les invito a todos ustedes que tomen la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo, tan la palabra esa que de pandemia, y adéntrense en la palabra de Él y vean de qué modo fue haciendo el mundo, de qué modo nos fue llevando a nosotros. Y van a ver la forma en que Él tenía de hablar con ellos, del mismo modo que hoy habla con nosotros. ¿Alguna otra pregunta mientras, Rodolfo? Te voy a preguntar algo también porque recién se me vino en la cabeza. Sí. Antes que los hombres conversaban también con otros seres creados. No, de eso no dice la palabra, pero por ejemplo, ¿vos te referías a los ángeles? Sí, me refiero a los ángeles porque precisamente la víbora esa era un ángel. Exactamente, ¿sí? ¿Sí? Y el diablo, Lucifer, era el más lindo de los ángeles. Y pensaba Lucifer que él tenía, cuando Dios le dijo lo que iba a hacer con los hombres en el mundo más adelante, que él iba a ser el enviado. Y cuando supo que iba a ser Jesús, ahí provoca la guerra en los cielos. Y una tercera parte de los ángeles bajan al infierno, siguiéndole a Lucifer, al demonio, a Satanás. Digamos entonces que en esta conversación Dios, ángeles, creación de Él, que hubo una falla en la interpretación de ese hablar con Dios, de comunicarse con Dios, porque a veces nosotros, hasta los hombres, nos confundimos e interpretamos mal la cosa. Es decir, no interpretamos que Dios quería lo mejor para nosotros, lo que queríamos ahí ya comenzó a verse como el poder, ¿no es cierto? Claro. El poder y el poder ser igual a aquel. Por eso hubo, como nosotros decimos en comunicación, interferencia entre Amén. este ser y el otro. Amén. Así fue, así fue. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Cómo conversó Dios con Caín y Abel? No está bien claro, porque por sobre todas las cosas yo quiero referirme a lo que exactamente dice la palabra de Dios. No quiero agregar nada mío, porque mi imaginación también por ahí me puede jugar una mala pasada. No es esa mi intención. Pero si alguno que me escucha nota que cometí un error, estoy dispuesto
a escucharle que me diga, porque yo lo que más quiero es aprender, y quiero aprender bien, quiero saber bien las cosas de Dios. Ya hubo una interferencia, como diríamos en la comunicación, un cortocircuito hubo ahí entre los ángeles. Por eso la reacción de Lucifer, de Satanás, porque una cosa es Satanás y otra cosa es diablo. Diablos son los que le siguieron a Satanás. Así me explicaron a mí. Si Sí, mal no entendí yo también recién me entero. Si mal no entendí yo. Por eso, nosotros cuando decimos diablo, diablo somos nosotros. Estamos también. dispuestos a escuchar que otro destruya nuestros pensamientos y en eso consiste en aprender, porque si destruimos esos conocimientos viejos con buenos fundamentos, entonces estamos aprendiendo y estamos aprendiendo hasta que nos vayamos, ¿no es cierto? Exactamente, sí, así es. Bueno, pasemos a qué pasó con Abel y Caín en conversación con Dios. Seguramente, pienso yo, que ellos ya sabían que tenían que hacerle ofrendas a Dios. Caín y Abel, uno era agricultor y otro era, ¿cómo te dije? Era que se ocupaban labrador era Caín. Uno se ocupaba de los animales y el otro de todo lo que cultivo, siembra, ¿no es cierto? Bueno, ganadería, digamos, también. Pongámosle para que entendamos más ahora en este momento. Ahora lo decimos actividad pecuaria y agro de todo lo que es la tierra. Y bueno, vamos a, ¿cómo se dice? Enseñorearnos con el lenguaje nuevo también, porque tenemos tan distintas formas de hablar ahora que antes no se estilaba. Ellos tenían que preparar sus ofrendas. De cada cosecha que ellos hacían, había que presentar al Señor su ofrenda. Su óvulo, como decimos ahora en la iglesia, que es, después, más adelante, les voy a explicar también cómo hablamos con Dios en la misa. Según la palabra dice que Abel presentaba las primicias para el Señor, los frutos más lindos, las cosas mejores, los granos, todo tenía que ser bien. Abel se ocupaba de la actividad de la tierra. De sembrar, sí. Y en cambio Caín elegía tal vez lo que a él no le gustaba, lo que no estaba tan lindo, lo que por ahí a él no le iba a gustar, esas cosas le entregaba a Dios. Es decir, como que le presenta, seleccionaba las cosas, las más lindas para él y las más feas para Dios. Y Abel hacía lo contrario. Lo más lindo le entregaba al Señor y lo más feo, bueno, se guardaba para él. Una forma de decir esto. Sí. Y entonces Dios agradecía más lo que le presentaba a Abel, porque era lo mejor, era lo que ese corazón puro de Abel, generoso. En cambio, había ya la mezquindad en Caín. Todo para él y para los demás. A veces también nosotros, cuando nos piden la colaboración, cuando nos piden que ayudemos, damos todo lo que no nos sirve, lo que no vamos a usar más, lo que desechamos. En lugar de darle también, compartir lo que tenemos de más con el hermano que tiene menos. Para compartir tenemos que compartir lo mejor de nosotros, ¿no es cierto? Lo mejor de nosotros, exactamente. Bueno, ¿y cómo era esto de que... vemos acá esta conversación que tiene Dios con Caín y Abel, ¿no es cierto? Si bien tal vez no haya una conversación literal en el pedido de las ofrendas, ¿no es cierto? Está presente también la comunicación misma, porque ese ofrendar lo mejor o peor es una comunicación, es una respuesta que le está dando Caín o Abel, y el premio también lo va a tener de Dios, también no en forma de conversación, pero a lo mejor nuestra vida está mejor, ¿no es cierto? Tiene mucha paz que no tuvo Caín, digamos, porque después vino lo peor. Claro, porque después tuvo que vivir él con el estigma grabado en la frente, pero que Dios también le dijo que él le iba a proteger, porque él decía, Señor, me van a matar, enseguida ni bien me vean con esa marca. Pasemos a otro personaje referente que se comunicaba a Dios y Dios con él.
¿te acordás algo de Abraham, no es cierto? Sí, por supuesto. Y Sí, te vas a acordar mucho mejor que yo, porque yo apenas lo leí de pedacito en pedacito la Biblia, así que contarnos cómo vino la mano. claro, El bueno. contexto capaz Sí. que nos Abraham, vi. por ejemplo, no, ellos creían en algo superior, pero que se representaba por medio del trueno, de la lluvia, del viento, del agua, de las calamidades que a veces ocurren en la tierra. Pero un día recibió el llamado de Dios, porque él no estaba conforme, él buscaba algo diferente, algo distinto. Y en esa su búsqueda un día le habla Dios. Y por esa causa, él ¿Cómo le habla a Dios? Discúlpame, Beatriz. ¿Cómo que le habla? Literalmente, escucha el sí, sonido de su voz. Viste que yo siempre... escucha la Está. palabra. Ahora, yo supongo que, sí, yo pienso que Dios le hablaba. Se escuchaba la voz de Dios, así como, Sí. ya me estoy por Como adelantar. la zarza, por ejemplo. Sí, como Moisés, por ejemplo, sí. Está. Así que, y bueno, entonces Dios ahí le da la orden a Abraham, dice, vete de tu tierra, deja tu padre, tu madre, todo, deja tu tierra, todo. A eso que se dice cuando nos casamos nosotros, Claro, que los exacto, hijos nuestros no son nuestros, sino de Dios, de la de la vida. vida, sí, ¿Está? Te entiendo. puesta. Bueno, pero todo eso está ya en la creación, es lo que nosotros tenemos que tratar de aceptar también, porque a veces nos cuesta desprendernos de despegar. tantas cosas. Entonces, Bueno, deja tu tierra, todo, todos tus y padres, vete, todos, que va a generar una nueva raza, creo que a partir de Abraham, ¿no es cierto? claro, porque a él le sigue su sobrino Lot, Ujú. que también rompe un poco con sus, Esquemas. claro, de donde él proviene, con su Sí, familia, ¿no es sí. cierto? Y salen, dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces sale sin rumbo, sale sin una cosa segura. Va en busca de lo que Dios le promete, de la promesa de Dios, que Dios siempre cumple lo que promete. Yo quiero que vos también le expliques en este momento a la gente qué papel cumple Sí. La comunicación, lo que me decía bien. la comunicación. Si bien por ahí no puede ser una conversación como lo que estamos generando acá con Beatriz, que es con la voz, que es con la voz, que es con la mímica y con cada una de las cosas, de los pensamientos que está generando esta conversación. También de esa misma forma, Dios habló con Abraham, con Lot, etcétera. Caín, con Abel. Por ahí también Con hasta hablabas en sueño también, con otros personajes de la Biblia. Vayamos a otro personaje también referente de la Biblia, Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Cómo conversaba con Noé? ¿Y en qué contexto? Bueno, en el tiempo de Noé también ya había muchas cosas feas en la tierra y Dios era testigo del comportamiento de los hombres. Entonces quiso provocar una limpieza. ¿Acaso también lo que está haciendo con esta pandemia? Sí, exactamente. Que me disculpen, en una de ellas me toca a mí también. Entonces habló con Noé y le mandó construir el arca. Y le pidió que ponga de todos los animales que hay en la tierra, también algunas plantas, también porque tenía que empezar de nuevo otra vez, Noé, que ponga dentro del arca. Y él soportó la burla de todos, las risas, las peleas también, porque tuvo que discutir muchas veces mientras estaba construyendo el arca, porque nadie creía en lo que él decía. Pero el arca era solamente para él y su familia. O sea, él, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos, y con sus 3 mujeres. Y a partir de ahí comienza Dios, la parte nueva de la creación. Y te pregunto otra cosa que me llama la atención también. ¿Noé era experto en barcos? ¿No? ¿Y cómo construyó? Porque construyó bajo la directiva de Dios.
Toda con Toda. medidas, dimensiones. Todo le dio Dios, incluso la clase de madera que tenía que usar también. Bueno, podemos dejar acá, Sí, cómo no. porque para no aburrir a la gente, y Exactamente. para la semana que viene seguimos con otros de los personajes que conversaban muy bien Dios, porque agregame algo esto último, Beatriz. ¿Esto estaba todo escrito hasta Noé? Porque No. dice la palabra escrita, dice, Claro. la palabra de Dios. Pero en ese entonces ellos tenían su báculo o callado, el bastón que ellos tenían. Y según yo leí, porque a mí me gusta mucho la lectura, ellos grababan en el báculo ese, o llamémosle bastón o callado, lo que ustedes quieran, toda la historia de la familia y la historia de la creación. Entonces, en cada reunión que ellos tenían, el jefe de familia era el encargado de leer todo lo que estaba escrito en ese báculo o callado. No estaba todavía escrito. Escrito, digamos, en letras, Claro, como nosotros claro, conocemos, claro, pero exacto. sí ya escrito en forma de símbolos, que es otra de las formas que Dios habla con nosotros, por medio de símbolos, signos, etcétera, que ellos mismos interpretaban. Sí, Es decir, sí. si dos hablan con el mismo idioma, con el mismo lenguaje de los signos, y por ahí nosotros también en Renovación Carismática decimos, sí, yo entiendo lo que el otro está diciendo y que está hablando en lengua. Hay alguien que puede, ¿no es cierto?, codificar, identificar, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. No tiene validez la oración en lengua si no hay alguien que interprete, porque sería que estás hablando solo. Y me acuerdo yo que la semana pasada, cuando estábamos viendo la palabra de Romanos, que hasta el gemido tiene un lenguaje y una simbología cuando estamos hablando con Dios. Sí, ahora nos despedimos ya. Ahora también quiero aclarar, el que interpreta siempre es Dios, pero en este caso yo estoy haciendo una oración comunitaria y si no hay alguien que interprete no tiene sentido. Dios sabe, sí, Dios escucha, Dios entiende, porque Él es infinitamente sabio. Dice omnisapiente, es la palabra que se suele emplear. Pero necesitamos en el grupo alguien que interprete la oración en lengua. Entonces, encantadísima, nos vamos a preparar para la próxima semana. ¿Sí? ¿Te puedes despedir de todas las personas, toda la gente que nos van a ver? Ojalá que les guste. Esperamos también que nos comuniquen si les agradó, si qué error hubo, con todo gusto le vamos a escuchar también, porque nadie es perfecto. Entonces, pero tenemos muchas ganas, los dos, de hacer estas cosas para con ustedes. Hablarles de esta manera para que podamos ir recordando todo lo que el Señor hace en nosotros. Amén. Amén. Vamos a escuchar ahora.